El sembrador salió a sembrar. Esta es una de las historias también más famosas que Jesús contó. La famosa parábola del sembrador, ubicada en Mateo capítulo 13, y que seguramente si eres un lector continuo de la Biblia, te acordarás perfectamente de esa historia que narró Jesús. Ahora, si no eres un lector tan asiduo, déjame comentarte, o más bien leerte, un poquito de esta historia. Dice así: un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. La parte cayó en terreno pedregoso, mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Te he dicho que Jesús era magistral para decir sus historias, ¿no? Y entonces, después de que cuenta la historia, la gente está allí embelesada realmente, porque dice el texto de Mateo que la gente le oía hablar y decía: habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Como los maestros de la ley o los pastores de su tiempo, los líderes religiosos. Entonces sus discípulos se acercaron y le preguntaron, es lo que dice el texto. Estoy leyendo Mateo capítulo 13, versículo 10. ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús, fíjate su respuesta: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahora déjame comentarte la explicación de Jesús alrededor o en relación con la parábola del sembrador. Fíjate, escuchen lo que significa la parábola del sembrador, dijo Jesús. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí la pregunta es, que seguramente has escuchado tantas veces, ¿verdad? ¿Qué tipo de terreno soy yo o qué tipo de terreno eres tú? ¿O qué tipo de terreno somos, verdad? Para no excluir a nadie. ¿Qué tipo de terreno somos? Y es aquí el punto donde personas reciben, acabamos de leer la explicación que dio nuestro Señor Jesús, reciben el Evangelio y algunos dicen que no lo entienden. Muchos oyen estos devocionales pero no los entienden. Y entonces, ¿qué pasa con la semilla? Se vuela, ¿verdad? O sea, vuela, se la llevan los pájaros. No pasa nada con esa semilla. Se la comen los pájaros y no pasa nada. Pero luego habla de otras personas, ¿verdad? Personas que reciben la palabra e inmediatamente lo hacen con alegría. Pero aquí viene el problema, que no tienen raíz. No tienen raíz. Y entonces esa falta de raíces profundas dice que les dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ellas. He visto tantos de esos casos, te podría platicar, yo creo que cientos de historias, de verdad.
cientos de historias de personas que recibieron la palabra de Dios, lo hacen con alegría, pero lo hacen con muy poca profundidad. Y de repente viene un problemón, o a veces no es un problemón, pero un problemita, ¿verdad? Pequeño. Y no encuentran el sentido del problema, no encuentran la explicación de la Biblia, no encuentran que Dios les conteste y les dé una explicación, y entonces se van, abandonan el barco, se van del Evangelio. Dice aquí que cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ellas. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y así hay muchas personas, mucho deseo de escuchar la palabra, pero vienen las preocupaciones, los engaños, aquí dice, el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar ningún fruto. Y finalmente hay otro tipo de terreno, el terreno que da fruto al 100 por 1, al 30 por 1, al 60 por 1. Así, ¿verdad? Así pasa en la vida real. Siembras un maíz y no nace un solo maíz. De regreso, salen muchos más. Quizá al 30 por 1 o quizá al 60 por 1. No sé, pero salen muchos más. Porque esa semilla cayó en buena tierra. Así que, ¿cuál terreno eres tú? Te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque el peregrino y su compañero siguieron caminando. Y entonces empezaron a discutir en relación con personas que de repente habían conocido la verdad, pero se regresaban. Y entonces Esperanza dijo: hay a mi juicio 4 razones para que pase eso de que las personas abandonen el camino. Primero, aunque están despiertas las conciencias de tales hombres, sin embargo sus corazones no se han cambiado. Eso, cuando se amortigua la fuerza de la culpa, acaba también lo que les inducía a ser religiosos y naturalmente vuelven otra vez a sus antiguos caminos. Así como vemos que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a volcarse en el cieno. Como he dicho, estos buscan ávidos el cielo, solo a causa de su aprensión y temores de tormentos del infierno, y una vez entibiada o resfriada la aprensión del infierno y su temor de la condenación, se entibian, se resfrían, y también sus deseos del cielo, de la salvación, y por esto, cuando han pasado su culpa y temor, acaban también sus deseos y vuelven a sus caminos. Otra razón es que sus temores son serviles, es decir, no son estos temores de Dios, sino temores de los hombres. Y el temor del hambre pondrá lazo. Así dice el proverbio. Así, aunque aparecen muy ávidos del cielo, mientras sienten las llamas del infierno alrededor de ellos, sin embargo, cuando ese terror ha pasado un poco, ya les vienen otros pensamientos, como son que es bueno ser prudente y no arriesgar por lo que no saben la pérdida de todo, o a lo menos que no es bueno meterse en inevitables e innecesarias aflicciones, y así vuelven a hacer sus paces otra vez con el mundo. Y continúa el relato. ¿De qué están hablando? Justamente de esta historia de que platicó Jesús. Personas que reciben la palabra de Dios, reciben el mensaje de Dios con alegría. Dicen: wow, esto es extraordinario. Y no solamente las reciben con alegría, empiezan a caminar. Pero a veces hay poca profundidad. Las raíces simplemente están a flor de tierra. Y cuando vienen las tormentas de la vida, los problemas, vemos que estas personas
desaparecen de su iglesia, de su comunidad de fe, desaparecen del seguir a Jesús. O las otros tipos de personas que los engaños de este mundo, las ambiciones, las preocupaciones, les llenan tanto el corazón que se convierten en sus diosesillos, en sus ídolos, y pierden todo el sentido de ir tras lo verdaderamente importante, que es Dios y su mensaje. Así que una vez más, ¿cuál terreno somos tú y yo? ¿De qué tipo de terreno estamos hablando? Y espero de todo corazón que seamos buena tierra, en donde llega la palabra de Dios a tu corazón y produce mucho fruto, produce el fruto de Dios, produce lo que Dios quiere que produzca. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.